en nuestra mañana con nuestro simposio vamos a ver un video de Paola y Almanza, que nos va a hacer una interpretación en violín para que veamos todo lo que se puede lograr a través de la música. Ahí está. ¿Eres tú? Muy bien. Pau, ¿qué nos puedes contar acerca de esa versión? Todo lo que yo hago en mi música realmente, pues, básicamente son improvisaciones. Improvisaciones, ¿sí? Entonces yo trato de crear a partir de lo que yo siento. Claro, obviamente tengo unos conocimientos. Realmente tengo unos conocimientos técnicos que me dan unos herramientas que me permiten interpretar el violín. Pero básicamente lo que yo trato de hacer es soltarme, fluir, porque la música tiene un poder curativo muy grande. La música tiene un poder muy emocional muy grande en las personas de impacto. Entonces eso es lo que yo trato de transmitir a través de mi música, lo que yo soy, de transmitir, de curar. Y así como yo he encontrado la manera de irme sanando, ¿sí? De hacer que otras personas también sientan lo mismo, simplemente es improvisar, fluir, lo que estaba diciendo Jenny. Tenemos que dejarnos fluir, ¿sí? Dejar de ser tan psicorígidos. Eso es prácticamente lo que yo hago con mi música, ¿sí? Gracias.
pasado por varias etapas de negación y precisamente pues lo que me han dicho los médicos es que es por el hecho de ser tan joven como que no es tan fácil adaptarse a la enfermedad. Pero pues como dijo Jenny, para mí también ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque pues ya les contaré por los procesos que me ha llevado, pero sobre todo me ha llevado al proceso más lindo de la vida, que es emprender, y emprender para ayudar a las mujeres principalmente que tenemos artritis reumatoide. Entonces pues les cuento un poquito de mi historia. Nada, yo fui una niña normal, eso sí, mis papás no me dejaban ni siquiera que la niña jugara con los primitos porque ni podía hacer el frío, entonces yo creo que también de ahí nació mi autoinmunidad. No me dejaban hacer nada que me ensuciara, que saliera el frío, que saliera el calor. Bueno, fui creciendo y desde muy chiquita sí, ya recopilando como todo, ya grande, desde muy chiquita fui muy inmunosuprimida, rinítica, me hospitalizaban y no sabían cuál era el problema, entonces los doctores decían, no, es porque la nana se fue, entonces yo somatizaba todo emocionalmente desde chiquita. Cuando fui creciendo, bueno, en el colegio en esa época no existía la palabra bullying, yo sufrí mucho bullying, pero siempre fui una persona a la que nadie podía ver mal. Yo nunca lloraba, yo nunca somatizaba, a mí me trataban como yo pasaba derecho, a mí no me importaba, pero por dentro pues cualquier niña se estaba muriendo de la tristeza de que le hicieran bullying. Bueno, aún así llegué a la universidad, tenía muchos amigos y mi vida era estudiar. A las 5:30 de la mañana, de los psicorrígidos que somos, todo es por horarios y todo tiene que ser, y en mi casa también me enseñan a ser muy psicorrígida, entonces a las 5:30 de la mañana yo estaba en el gimnasio, por tarde a las 9 me iba a estudiar, mi carrera es muy manual, es muy de hacer proyectos, entonces después de eso yo bailaba profesionalmente, porque una de mis sueños era ser bailarina profesional y mi mamá en su psicorrigidez no me dejó. Entonces pues yo tenía que escoger una carrera profesional y tenía que ser profesional. Como a mí me gusta mucho pues todo el tema del arte y todo esto, lo más profesional que puedo encontrar en esa época era el diseño industrial. Igual también amo mi carrera y me apasiona. Y luego de eso, luego de bailar, me iba a la casa, hacía mis entregas era como hacer todos los proyectos, trasnochaba, no comía bien, no nada, pero para mí todo estaba perfecto y siempre estaba para los demás, siempre estaba para mi mamá. Desde muy chiquita fui animalista, entonces acá pueden ver, yo estuve pues en el Bronx muchas veces, yo creé el grupo de protección animal de la localidad de Chapinero, me cargué a muchas personas encima, muchos casos de violencia contra los animales, y aunque a mí me era muy duro psicológicamente, Caterina jamás lloraba, Caterina jamás hablaba, Caterina estaba perfecta y siempre estaba sacando proyectos adelante. Y en la universidad, pues además de estudiar, me iba súper bien, rumbeaba mucho y me iba mucho de viaje. La primera vez que, bueno, a mí a los 17 años en el colegio yo tuve que faltar como 4 meses porque mis primeros síntomas, y con el tiempo yo estaba pensando que esos fueron mis primeros síntomas de artritis a los 17 años, no podía caminar y no me podía vestir y no nada, y me llevaron por 10.000 médicos y jamás me dijeron que tenía, hasta que llegué a un médico que era en esa época un homeopático, y él era el presidente de la Asociación Vegetariana de Colombia en ese momento. Entonces me volvieron vegetariana y me hacían lo de la sangre y me sacaban de acá y me la ponían por acá, bueno, un montón y él fue el único que me puede levantar de la cama. Entonces todo fue que no, volverse vegetariana era lo máximo, y ahí llegó. Y ya luego en la universidad, ahí me salió un tumor en este dedito, si ven que está como inflamadito, y se me había comido todo el hueso, y ya me dolía tanto porque ya se me estaba comiendo la falange. Entonces fui al médico, pues en esta foto no se ve muy bien, pero estaba en la universidad y tenía el dedo operado, y me dijeron, es que usted, bueno, tiene tumor y además tiene artritis. Y a mí fue que me dijeron, tiene artritis, y a mí me entró por acá y me salió por acá, y yo seguí en mi vida universitaria y cargándome los problemas de mi familia. Yo trabajaba desde los 15 años, entonces trabajando, rumbeando y con mis amigas, y de un lado para otro y de un lado para otro, hasta que puse esta foto aquí porque esta fue como viajaba mucho con mis compañeros de universidad. Ahí estábamos en Cartagena, y justamente cuando llegué a ese viaje
al otro día yo ya, bueno, esta foto también la puse porque esta fue como la primera, me acuerdo muy bien, una rama que tenía las manos súper inflamadas y no sabía todavía qué era, antes de que me diagnosticaran cuando me dijeron, cuando me operaron el dedo. Y ya después, esa fue como la primera negación. Después fue cuando llegué a este viaje a Cartagena y no me podía vestir, no podía caminar, y me volvieron a decir, tiene artritis. Yo creo que también el problema para mí fue que la primera vez que me dieron de artritis fue una reumatóloga y me regañó. Entonces yo dije, pues a mí, ¿por qué me regañan? ¿Qué es artritis? No sé qué es artritis. Tengo 20. Bueno, como me regañó, para mí es muy difícil como interiorizar las cosas cuando me las dicen regañadas, mientras que a mí me llegan más fácil con el amor. Entonces, y la segunda vez que a mí me diagnosticaron, listo, como que también en fase de negación volví a la misma reumatóloga y empezaron a ver, siguiente, por favor, muchos problemas ya en la parte familiar. Bueno, en la pasada había una imagen que decía programación neurolingüística, porque para esa época también hice un diplomado en programación neurolingüística y fue la primera vez que yo tuve el acercamiento en donde me decían que todas las enfermedades vienen de acá y de las emociones. Y yo pues no entendía muy bien, pero pues lo puse para que después les cuente algo. Y llegué de ese viaje con novio desde Cartagena, y al ver, yo era una persona como muy extrovertida, y en ese momento él vio como que yo me encerré en un caparazón, porque como yo no, o sea, yo estaba bien para los demás, pero para mí misma yo no estaba. Y cuando se trataba de mí, yo no hablaba, yo no contaba mis emociones, yo no le mostraba a nadie que yo estaba mal, todo era felicidad y todo estaba bien o perfecto. Y lo que a mí me empezó a pasar fue que yo me empecé a cerrar en mí, y yo empecé a tener, yo les voy a contar mi experiencia personal, independientemente de lo que ustedes crean. Empecé a tener sueños, yo nunca soñaba, nunca, y en ese proceso empecé a soñar mucho, y lo que me pasaba era que el día que soñaba, el otro día pasaba lo que yo soñaba. Entonces yo entré en un estado, además como de la depresión que me empezó a dar, como de pánico, porque pasaban cosas malas, ¿sí? Entonces empecé a no dormir. Yo prefería no dormir para no soñar. Y a mí empecé a buscar, yo después de ser como tan rumbera y tan alegre, yo empecé a buscar, fue como la quietud. Yo ya no quería escuchar a nadie, no quería resolverle los problemas a nadie, quería estar tranquila, sin ningún sonido, sin música, y quería empezar a escucharme a mí. Y empecé a buscar clases de yoga y cuando yo empecé a ir a las clases de yoga, yo dije, pero esto era lo que mi papá a mí me enseñaba cuando chiquita, que mi papá cuando me iba a acostar a dormir me decía, cierra los ojos, empieza a respirar y piensa en blanco. Y cuando empecé a ir a clases de yoga, yo dije, esto era lo que mi papá me enseñaba. Y realmente empecé a darme cuenta que la artritis llegaba a mí a decirme, hola, es que estás tú. ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde está tu tranquilidad interior, tu paz interior? Creo que también tantos casos que uno no se imagina que el ser humano le puede hacer a los animales, me dio también muy duro psicológicamente, y me di cuenta que cuando yo tenía episodios como de choques, de peleas o de cosas fuertes en mi familia o de ver casos así, yo me inflamaba y al otro día no podía. Entonces llegó un momento así en el que ni siquiera me podía vestir ni pararme de la cama, y me tocó dejar de estudiar. Para mí fue muy fuerte eso también, y a mí lo único que me hacía falta era ya mi tesis de grado. Intenté hacerla una vez y empecé a buscar. Yo me especialicé en mi carrera en desarrollo de producto, en el diseño industrial. Entonces, claro, al ver cómo a mí me había afectado tanto emocionalmente y físicamente, porque también tuve muchos cambios, dije, yo quiero ayudar. Yo siempre como que he querido ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces, a los animales y al ser humano, pero yo siempre era como ayudar, era muy desagradecida. Entonces, cuando la artritis también llegó a mí como a reconciliarme muchas cosas erróneas que yo pensaba sobre nosotros, sobre los seres humanos. Entonces empecé a mirar
a los seres humanos desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando yo fui al Bronx la primera vez, yo siempre decía, uy, los militares, que no, mira los militares, porque los militares son como fuertes, son como malos. Yo tenía en mi concepción, en mi mente esa concepción. Bueno, a mí me reconocieron y a mi equipo nos reconocieron en el Congreso de la República como los mejores animalistas, hasta el punto que llegamos con Juan Carlos Lozada, que es un congresista, un senador, que fue el que sacó el proyecto de ley. Y creo que en ese momento yo ya estaba alejada de la sociedad, en lo único que me enfocaba ni siquiera era en mi estudio, sino en los animales, y en ese momento fue que yo descansé y dije, hasta aquí ya llegó como mi labor, que llegó tan grande que llegó hasta el Congreso, porque nosotros fuimos el que lo asesoramos a él para que sacara el proyecto de ley, que dije, ya, hay muchas manos, esto no depende de mí y yo tengo que concentrarme en mí. Bueno, entonces pues acá es como el símbolo de que todos mis amigos y el estudio, adiós. Por otra parte, mi familia empezó, cuando yo no podía parar de la cama, mi hermana se me alejó un montón porque mi hermana es de las que le da miedo y se aleja. Del viaje que llegué a Cartagena con novio, yo le dije, mira, me diagnosticaron con esto, me dijo, no te preocupes, mira, vamos a salir adelante. A los 8 meses me dijo, ¿sabes qué? Él nunca me acompañó al médico, nunca me preguntó cómo estaba, yo nunca le hablaba del tema, me encerré mucho, pero él me dijo, ¿sabes qué? Tu enfermedad se me hizo una carga, adiós. Yo dije, en la vida voy a poder tener familia, un novio. A mí se me cerraron todas las posibilidades y yo me encerré mucho, nunca apareció mi familia. Mi mamá brava me decía, ¿qué iba a ver antes de la cama usted que ahí deje el show? Y yo así. Mi papá, es que esas medicinas están caras, yo no soy un árbol de hacer dinero, y yo pues acostumbrada a trabajar siempre, yo no trabajaba, entonces yo me pegué una depresión terrible. Mi hermana se fue a vivir a Barcelona y también del miedo pues nunca me preguntaban nada. Hasta el momento en que me quedé sola, literal, sola en mi casa, yo decía, esto no me puede estar pasando porque sí, esta va a ser mi vida, de quedarme acostada en la cama. Y ahí fue cuando se me apareció, yo digo que un ángel en la vida, porque ella me dio este libro, y es un libro que habla de descodificación biológica. Entonces ahí fue que yo empecé a leer y ella sí me hablaba, vea, es que usted está cargando acá las cosas, se está cargando, y yo no entendía. Me dijo, hasta que me dijo, vea, le hace esto. Y yo lo leía, yo que me empecé a acordar de mi diploma de programación neurolingüística, y yo, esto tiene relación. En esos 2 años que yo me quedé sin estudiar, sin nada, sin trabajar, sin amigos, sin nada, me empecé a reconciliar conmigo misma y me acordé, puse esta foto, ¿por qué? Porque él es uno de los bailarines hoy en día de J Balvin, pero yo bailo con él desde que tengo 12 años. Él me enseñó, pues no sé si me enseñó, pero yo bailaba con él y volví a bailar y me acordé que eso es como mi pasión y que esa podía ser mi catarsis, bailar, moverme. A mí me habían dicho, usted no puede hacer ejercicio, usted no puede, porque yo cuando me diagnosticaron yo iba al gimnasio, hacía pesas, hacía squash y me lo prohibieron todo. Yo decía, es que si me muevo me voy a inflamar, y estaba así por los corticoides, se me había caído el pelo, estaba gordita. Entonces todos los cambios emocionales no supe bien cómo manejarlos, pero aún así salí a bailar y un día dije, quiero hacer una cosa que se llama Desafío de Guerreros, y con la artritis ese día alborotadísima me fui a hacer Desafío de Guerreros con unos amigos de la universidad que no hablaba hace mucho tiempo, y ellos me hicieron reír mucho, y milagrosamente mientras yo estaba ya haciendo cosas de alto impacto, entre risa y ejercicio, a mí se me fueron los dolores de la artritis. Siguiente. Bueno, luego llegó a mi vida un personaje que me hizo cambiar como mucha de la mentalidad, porque precisamente yo siempre dije, bueno, Catherine nunca quiso tener hijos, y el día que le dijeron, usted tiene artritis, la primera pregunta que se le pasó por la cabeza fue, ¿cómo va a ser para tener hijos? Fue súper raro. Yo desde ahí dije, wow, como ese instinto femenino, materno, no sé. Entonces un día llegó a mi vida un personaje que
por su carrera o por cómo lo criaron, tiene mucha fortaleza aquí. Entonces, obviamente yo muy escéptica a volver a tener pareja. Él insistió en ser mi pareja y en el transcurso me enseñó mucho a manejar esto. Y empecé yo a ver, porque también, o sea, como que la vida te va poniendo las cosas en el camino. A dejar de ser, pues te vas dando cuenta que tienes que dejar de juzgar, de ser tan psicorrígida, de ser como tan seria, a reír más, a demostrarte tú misma que tú puedes, si te lo propones, que tú estás primero que los demás, que tú debes tener amor propio por ti, tienes que estar bien tú para poder ayudar al resto del mundo, porque si tú no estás bien no puedes hacer nada. Entonces pues también me fue poniendo gente como ellos en el camino, liderados por Silvia Corso, no sé si la recuerden, ella es una presentadora de televisión que también pasó por una enfermedad muy grande y se dio cuenta que todo venía de acá y de los sentimientos y se dedicó a dictar curso de milagros. Entonces pues yo creo mucho en Dios y en los ángeles sobre todo, y ella dictaba cursos de ángeles y Dios, y me hizo entender también mucho qué era lo que pasaba cuando yo soñaba y cuáles eran los mensajes, porque a mí me interesaba mucho el tema de la meditación y estar tranquila, y porque me empezaron a llegar muchos mensajes a través de los sueños. Después me demostré a mí misma que aunque pesara 44 kilos por todos los biológicos y el metrotexate y el cambio de vida que tuve, podía hacer otro desafío de guerreros en Tolemaida, y como pude, yo me había encerrado tanto que ya ni siquiera salía de la casa, y acá fue como la primera vez que volví a salir como al mundo, y también porque él me dio un apoyo muy grande, me decía, yo perdí también mucha confianza en mí misma y mucho como en mi autoestima. Él me decía, tú eres divina, tú eres bonita, tú tienes esto positivo, yo veo esto en ti, créetelo, porque si tú no te lo crees, nadie va a verlo en ti. Y tú eres una mujer que tiene muchas cualidades. Entonces como que me fui por ese camino, dándome cuenta que sí, que lastimosamente los amigos que tú creías tener pues no eran los verdaderos amigos, y que llega gente como este tipo de personas que de verdad te enseñan y están en otro camino como más espiritual y más elevado. Y por eso yo digo que para mí la artritis ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, porque me ha enseñado a amarme a mí misma, a tenerme en cuenta, a poder ayudar a más personas estando yo bien, a darme cuenta que también a mí la parte espiritual me encanta. Entonces a estar con personas como que vibran en la misma onda, y eso es muy lindo porque la tranquilidad, esa tranquilidad que yo siento antes yo no la sentía. Entonces como encontrarme conmigo misma, siguiente, ha sido una de las mejores cosas que me ha dejado la artritis, además de emprender, yo pues a raíz de esto de que quedé en depresión en una cama y la movilidad y todo esto, yo como siempre trabajo mucho, yo dije, yo tengo que hacer algo. Y empecé a ver qué podía hacer, y yo dije, bueno, a mí me encanta la moda, vendamos ropa. Y lo que hice fue abrir hace 4 o 5 años, abrir una tienda por Instagram, cuando Instagram estaba como saliendo hasta ahora a la luz, y empezar a vender ropa por ahí, pues como para no quedarme sin hacer nada. Y luego, cuando volví a la universidad a presentar mi tesis de grado, que trabajé también mucho en mí para poder pararme ante un público, porque yo antes lloraba un montón hablando de mi enfermedad, presenté mi tesis, que es Árbita, que es la que ven allá, y son estos accesorios que tengo puestos. Entonces, si quieres puedes poner el video para... En el video pues les explico un poco qué es Árbita. Árbita pues nació de las mujeres que tenemos artritis reumatoide, y son accesorios principalmente para las manos de las mujeres, en donde podemos realizar ejercicios de flexibilidad, y también pues como para calentar las articulaciones, por así decirlo, a través de sus interfaces, y así poder como manejar todo este tema de la inflamación,
Bluetooth. Como les estaba contando, la repetición de estos ejercicios en las manos lo que ayuda es un fortalecimiento muscular, a mover también todos los órganos comprometidos, como nos hablaba el doctor, que son los tendones, los músculos, y así como reducir la inflamación, cuando se pone como muy rígido, y también la parte estética, porque como pensando como en mi propia experiencia, yo también digo, yo no creo que sea la única que le dé como psicológicamente tan duro la enfermedad, entonces la parte estética es un factor muy importante en las joyas para aceptarnos como mujeres, nuestras deformidades que se puedan presentar en las manos y sentirnos bonitas y únicas. Somos personas completamente normales, que también somos lindas por dentro, por fuera, somos hermosas, y pues las joyas en este caso representan eso, como que también es como una ayuda a la paciente o a la persona que esté utilizando las joyas a que no se olvide que también es hermosa y que puede lucir cualquier tipo de joya, así sus manos estén en cualquier estado en el que estén. Y pues por eso le agradezco tanto a la artritis, porque me ha permitido conocer gente maravillosa, gente que me ha ayudado a crecer como persona y que me ha permitido llegar a este tipo de emprendimientos, en donde por este emprendimiento estoy aquí, porque así conocí a Pau, conocí a Mari, conocí a Jenny, y ahora somos un grupo gigante que pues estoy muy agradecida a todos. Y desde mi experiencia eso es todo lo que les puedo contar. Gracias. ¿Cuáles son las frases que más tuviste que repetir en programación neurolingüística cuando iniciaste tu proceso de arrancar de la depresión y cuando entraste en contacto con eso? Mi contrato, yo hice un contrato conmigo misma. Mi contrato es que yo soy una mujer amorosa, poderosa y libre, y que para mí el amor es el ente sanador, que fue lo que me enseñó el primer libro que yo leí, Esto puede sanar su vida. Porque si yo era una persona muy acelerada y muy histérica y las cosas eran así, y el día que yo me di cuenta que el amor, por ejemplo, lo sana todo, para mí lo sana todo, el amor te da paciencia, el amor te da, para mí el amor hizo verme a mí misma y así poder calmarme y hacer que la artritis, en los momentos de depresión, lo que hizo el amor fue decir, el amor por mí misma es pararme esta cama ya, yo no quiero seguir acá, yo tengo sueños, yo quiero ir a bailar, yo quiero ir a crear mis productos, yo quiero ir a ayudar a otras mujeres, quiero seguir ayudando a los animales. Como para mí eso, el amor ha sido como una palabra muy fuerte desde la programación neurolingüística. ¿Te presentas solo? Sí, claro. Sí, claro. O sea, preséntate y ya la. Bueno. Muy buenos días a todos. Buenos días. Nosotros venimos en representación de Sánchez y Molano Abogados. Somos una firma de abogados especialistas en temas de seguridad social, pensión, pago fiscales y pues todo lo que abarca el tema de la seguridad social. Esperamos un momento entrar a la presentación. Ya.
deben perseguir, porque sé que este tipo de enfermedades presentan no solamente, tal como lo hemos visto el día de hoy, una gran carga física, sino también emocional. Y esto puede ser un paliativo que los puede ayudar a llevar un poco más fácil esta enfermedad. Bueno, entonces, según las estadísticas, ¿qué es lo que venimos a decirles hoy? Una pensión de invalidez sí es posible, no es una utopía, es difícil de lograr y nos lo dicen las cifras, por favor, la siguiente. Nos lo dicen las cifras que traemos el día de hoy. Esto es una cifra presentada por la Superintendencia Financiera el año pasado. Nos dice que de cada 8.2 mil, para que no lo intentemos, y más cuando estamos atravesando por una situación tan difícil como la de esta enfermedad tan dolorosa. Invalidez. La pensión de invalidez es una prestación, si quieres, ya lo digo, la pensión de invalidez es una prestación económica periódica mensual que se reconoce a todas aquellas personas que tienen un grado de incapacidad igual o superior al 50%. Solamente las personas que han sido calificadas con ese grado de incapacidad pueden ser acreedores de una pensión de invalidez. Sin embargo, o sea, no es que, como le decía Jenny en un momento, yo tenga que esperar a estar llevado a la enfermedad para que me califique. Esto se puede modular con todas las afecciones que ustedes tienen en cuanto a lo moral o lo interpersonal. O sea, es que yo esté triste si es una enfermedad que no me pueda totalmente al borde de una situación muy compleja para que yo pueda ser acreedor de la pensión. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quién va a determinar qué grado de calificación tengo yo? Hay tres entidades competentes, que en este caso nos vamos a centrar en la incapacidad de origen común. Entonces, las tres entidades competentes son la Junta de Calificación de Invalidez, el doctor o el médico de la EPS y el médico del fondo pensional. En caso de que yo tenga alguna controversia con lo que me dijo el médico de la EPS o del fondo, yo voy directamente a la Junta de Calificación. La Junta de Calificación tiene tres criterios para determinar cuál es mi grado de invalidez. Entonces, primero, la pérdida funcional orgánica que ya tengo, o sea, lo que efectivamente médicamente está demostrado que mi órgano no funciona igual. En este caso, las manos, los pies, bueno, la cadera, al momento de calificar. O sea, no es lo mismo que a una persona que canta se le vaya la voz, o a un abogado que a una persona que escribe, que en principio no tendría el mismo grado de cómo no se comprometen las mismas funciones vitales en el desarrollo de su actividad. Es lo que mi pérdida funcional ya no me permite hacer. Pues en el caso de esta enfermedad son muchas cosas, entonces el grado o el porcentaje de calificación va a ser mucho mayor. Es que yo ya no puedo caminar, yo ya no puedo escribir, era lo que yo hablaba con mis socios en un momento, pues es que prácticamente uno ya no puede hacer muchas cosas. Entonces, y a eso le vamos a sumar que no es solamente lo que yo no puedo hacer físicamente, sino toda la aflicción que lleva esta enfermedad, toda la depresión que pueda aparejar la enfermedad. Eso también es un porcentaje, es un indicador al momento de la calificación. Para tener derecho a la pensión de invalidez es la calificación. Entonces, si a mí me califican, el segundo requisito es que yo cuente con una fecha de estructuración. ¿Qué es la fecha de estructuración? Es la fecha en la cual médicamente se acredita que ya terapéuticamente no podemos hacer nada más. O sea, que ya yo no voy a rehabilitarme, sino que lo que me van a dar son paliativos. Ya esta enfermedad no tiene vuelta de hoja, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué es tan importante esta fecha de reestructuración? Porque a partir de ahí se va a causar el tercer requisito, que es que nosotros debemos tener cotizadas, que es siempre como la piedra en el zapato al momento de entrar a solicitar la pensión. Tengo que tener como mínimo cotizadas al sistema 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha en que voy a pedir el reconocimiento de la pensión de invalidez. Entonces, la fecha de reestructuración es el punto de partida, valga la redundancia, a partir del cual yo voy a determinar cuál es el término
Resulta que cuando nosotros nos vamos a afiliar a un fondo de pensión, tenemos un empleador, nosotros decimos, bueno, yo me quiero afiliar a Colpensiones o me quiero afiliar a un fondo privado. Entre esos están Porvenir, está Protección, Colfondos y demás. Entonces, ¿qué pasa en relación a la pensión de invalidez y cuáles son sus efectos? Respecto a la pensión de invalidez, cuando ustedes se encuentran en un fondo privado, estos requisitos de lo que hablaba la doctora Luz María, cuando se cumplen y se causa la pensión de invalidez, viene a ser suplido por un seguro que ustedes pagan al momento en el fondo privado. Entonces ustedes hacen un aporte y ese aporte saca el 3% para pagar una póliza que va a asegurar su pensión de invalidez por un tiempo determinado. ¿Qué pasa en el sistema público, en el fondo público, administrado por Colpensiones? Este porcentaje va a ser determinado por el grado de discapacidad y asimismo va a ser determinado por el porcentaje que va a ser el siguiente, por favor. Vamos, porque es que son números y me gustaría que ustedes tengan. Va a ser determinado por el porcentaje que ustedes tengan de discapacidad. Entonces, si ustedes están en Colpensiones, ustedes, si están dentro de este parámetro, entre el 50 y el 66% del grado de discapacidad, su monto de pensión va a ser el 60% del ingreso base de cotización. ¿Cuál es el ingreso base de cotización? Lo que ustedes mensualmente aportaban al fondo de pensión, si estamos hablando de Colpensiones. Si estamos hablando de un fondo privado, va a ser determinado por el monto de ahorro que ustedes tengan hasta la fecha de estructuración de la enfermedad. Como sabemos, como recuerdo, que la fecha de estructuración es cuando médicamente se certifica que ustedes tienen que padecen una enfermedad. Adicional a eso, en el fondo público estamos hablando de un 66% a 99% de discapacidad, al 99% de discapacidad hablamos de un monto de pensión equivalente al 75% del ingreso base de cotización, que es lo que ustedes visualmente cotizaban al fondo de pensión. Y ahí va a estar estructurada su pensión mensual. ¿Qué pasa en la práctica? Muchos empleadores cotizan en mala forma, o no cotizan, o no te afilian al fondo de pensiones. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que entrar vía jurisdiccional a reclamar todos estos aportes. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan los aportes para cumplir los requisitos de una pensión de invalidez. Cuando ustedes se percatan que su empleador no está haciendo los aportes, tienen que determinar tres hipótesis. Uno, que no los afilió. Dos, que si los afilió no hizo la cotización. O tres, que efectivamente sí los afilió e hizo la cotización. Entonces, cuando no los afilia, ustedes tienen que ir directamente al fondo de pensión y decirles: señores fondo de pensión, mi empleador no hizo la cotización y tampoco me afilió. Por favor, liquídeme el saldo pendiente. Y ustedes aquí tienen dos opciones: o pagarlo ustedes o reclamarle al empleador. Pero lo importante es tener ese monto de dinero cotizado al fondo de pensión. Si en una segunda hipótesis, que el empleador los afilió pero no hizo las cotizaciones correspondientes, ustedes tienen que entrar a demandar al fondo de pensión. ¿Por qué? Porque el fondo de pensión y el empleador son solidariamente responsables, ya que el fondo de pensión tenía la obligación de hacer las reclamaciones pensionales al empleador, porque tenía conocimiento, ¿no?, que él estaba haciendo las cotizaciones y que no lo hizo en debida forma. Entonces, estas son situaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar nuestro sueño de pensionarnos. Me regaló con la siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a liquidar una pensión? Entonces, pensemos que estamos en una hipótesis donde nos ganamos 2 millones de pesos. Ese es nuestro ingreso base de cotización. Entonces, determinamos cuál es nuestro grado o nuestro porcentaje de discapacidad que se determinó en una junta de calificación de invalidez.
Entonces, adicional a eso, vamos a suponer que tienen 900 millones cotizadas y un porcentaje de 60%, es decir, estamos dentro de la posibilidad de reclamar una pensión por invalidez. De este 60%, hay unas tablas que nos determinan cuál va a ser el grado de porcentaje que nos va a corresponder, y en este caso corresponde el 57% a fecha de hoy. Es decir, que aquí se tiene que hacer una operación matemática del ingreso base de cotización, que son 2 millones, por el 57%, que nos sale una pensión mensual de 1.140.000 pesos mensuales. Igual, todo esto está sujeto al momento en que nosotros hagamos nuestra reclamación. Y como dice la doctora Luz Marina, no solo es cuestión de nosotros demostrar que tenemos una afectación física, sino que se tiene que complementar con todos los factores que nos rodean. Entonces, no es lo mismo que un señor que conduce se empieza a sufrir de artritis y sus manos empiezan a ver afectadas, sus pies, porque pues tienen que utilizar el vehículo para manejarlo, a una persona que simplemente canta. No es lo mismo grado de afectación, y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de hacer estas calificaciones. Y ahí es donde va a determinar su porcentaje de discapacidad. ¿Tiene algún tipo de, o se tiene en cuenta dentro del proceso de la pensión, que en el momento en el que a nosotros nos diagnostican con una enfermedad degenerativa? O sea, que yo hoy tengo un diagnóstico que se llama artritis reumatoidea degenerativa, lo que significa que a medida que pasan los días, los años y mi trabajo, cada día voy a estar peor, o voy a estar más discapacitada por la afección que tiene la misma enfermedad. Sí, mira, lo que pasa es que cuando surge la ley 100 en el 93, surge algo que se llaman las juntas de calificación. Entonces, con estas juntas de calificación, ellos se reúnen 3 médicos en una sala y te dicen, bueno, usted tiene su artritis degenerativa, está en este porcentaje, que tiene una afectación en relación a su salud en 40% en el año 2005, por ejemplo. Tú vuelves y bueno, y ahí inicia un proceso que si no estás de acuerdo, tienes que apelar, recurso de apelación, pero bueno, pensemos que se quedan firmes con 40% en el año 2005. En el 2008, tu situación se agrava. Entonces, tú vas y acudes nuevamente a la Junta. Entonces, la Junta te dice, mira, como hubo un agravio en tu salud, tu porcentaje aumentó. Entonces, ya va a ser el 60%. Entonces, ahí es cuando uno tiene que entrar a probar médicamente que esta situación se agravó y que asimismo aumentó el porcentaje de discapacidad. Y asimismo va a entrar, el tema de la pensión de invalidez. Otro punto muy importante, cuando ustedes van a estas juntas de calificación de invalidez, ustedes les dan un porcentaje. Yo les cuento, ustedes, y si ustedes están trabajando, ustedes tienen un derecho importantísimo. Ustedes tienen una protección reforzada que se llama la estabilidad laboral reforzada. O sea, el empleador no los puede despedir sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Eso es un derecho constitucional que ustedes tienen al momento de sufrir o de padecer una de estas enfermedades. Se tienen que sufrir unos procedimientos previos, más agravados que despedir a cualquier otro trabajador. Ustedes tienen una estabilidad laboral reforzada, recuérdenlo siempre. Y lastimosamente, con relación a tu pregunta, si tenemos que esperar a estar un poquito más mal, lastimosamente es así, el sistema funciona mal en ese sentido, porque solo hasta que yo estoy mal y tengo el porcentaje de calificación que me sirve para la invalidez, por eso es que lo modulamos siempre con aspectos emocionales, porque siempre la depresión, la congoja, todo eso nos ayuda también con el porcentaje. Es algo muy aritmético, lastimosamente,
una cosa, hay una serie de enfermedades degenerativas que están siendo, que la pensión de invalidez está siendo reconocida vía acción de tutela. Entonces, digamos, son instrumentos jurídicos con los que se cuentan y con los que hay que utilizar. Y hay que dar la pelea, porque pues, siempre el fondo de pensión, la empresa y todas esas entidades van a tratar de que las personas no se pensionen, con el argumento de que pues, el sistema está desfinanciado, y bueno, pero hay que dar la pelea. Y hay mecanismos jurídicos de cómo hacerlo. Y hay que hacerlo técnico. Atendiendo el interés especialísimo, o sea, es que no es algo que frente a un fondo es difícil, pero frente a un juez es algo muy sencillo porque el juez te habla en función de derechos fundamentales y acá está inmersa la dignidad de una persona. O sea, cómo yo voy a vivir en condiciones cómodas que me permitan pues sobrellevar tras de todo la enfermedad que es bien complicada y no llegar al extremo de que me desvincule laboralmente, no tengo con qué subsistir y estoy esperando a que me llegue la pensión. No debe ser el escenario y no debemos dejar que nos lleven a ese escenario porque ustedes ya tienen un derecho constituido. O sea, son uno de los sujetos de especial protección que han sido reconocidos expresamente por la Corte Constitucional. Entonces, digamos que no es algo imposible y es algo que ustedes deben saber al momento de defender sus derechos frente a cualquier arbitrariedad, ya sea por la Junta, por el empleador o por cualquier entidad que pretenda vulnerar de una u otra forma los derechos que ustedes ya tienen reconocidos. Bueno, básicamente la invitación es que ustedes tengan muy presente esa situación. O sea, tener el apoyo de una pensión de invalidez no solo es bueno para ustedes económicamente, sino para todo el núcleo que los rodea y todas las personas que están alrededor de ustedes. Es duro, es un poco tedioso uno tener que ir al fondo de pensiones, que hacer esos papeleos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y se cuentan con los instrumentos jurídicos y la invitación es que estudien la posibilidad, o sea, miren y cuestionense frente a otras personas que lo han logrado. Hay muchas personas que lo han logrado y ahí están con su pensión y tienen pues una expectativa de vida, un alivio desde el punto de vista económico. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Pues continuamos con él. Sí. Pues si quieren el saludo, nosotros tenemos hoy dos invitados. Sí, pasa al frente. Sí, me pasa al frente. Bueno, ya una vez que hablan los doctores, entonces siguiendo con el orden del día, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Mata Medina, que viene desde la Ciudad de México, y que nos va a mostrar cómo a dar su testimonio de cómo ha logrado llegar hasta acá con esa maestra de vida. Vas un poquito algo diferente. Voy a sentar, me quito las luces y estoy un poquito cómodo. Así es como vamos a estar todos cómodos, relajados, con una charla, una plática normal. Primeramente, para mí es un gran gusto, un gran orgullo poder estar aquí con todos ustedes. Me presento, mi nombre es Ricardo Medina, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, estoy en frontera con Estados Unidos, tengo artritis reumatoide desde hace 2012, 7 años, y la verdad es lo más padre que se me ha pasado la artritis reumatoide. Me gustó escuchar a mis otros compañeros que también es algo que es lo mejor que les ha pasado. Y sí, la verdad, dices, bueno, ¿por qué es lo mejor? Hay que verle lo bueno a todo, hay que sacarle provecho a cada momento, a cada circunstancia, disfrutar todo. Y esto es lo que me enseñó la artritis. Aquí me pongo un poquito como corredor maratonista, y esto es parte de lo que a mí me gusta que me dio la artritis. Es el ejercicio, poder estar aquí, o sea, en Colombia, venir con ustedes. Voy a correr un maratón este próximo fin de semana. Pero fue algo que al principio no lo imaginé, no creí que fuera a pasar, mi vida era más diferente. Todos tenemos una historia muy similar con lo que es la artritis reumatoide.
hablamos ahorita mucho referente a lo que es las emociones. Y yo considero algo muy importante, es todo. Por eso hay que agarrar la actitud, hay que sentirnos cómodos. Si me quiero sentar así, me voy a sentar cómodo para estar a gusto, para estar con ustedes, para poder ver a los ojos y poder compartir lo que son todas las experiencias. Mi artritis reumatoide empezó a partir de que yo quise, siempre me gustó mucho el deporte, correr, estar activo, básquetbol, fútbol, practiqué mucho deporte. No me gustaba, básicamente los papás son los que nos meten ese tipo de ejercicio. Fui malísimo para los ejercicios. El peor, yo creo, cuando se ponían a correr en la pista en la preparatoria, en la secundaria, yo era de los últimos. Gracias a porque alguien que era el último, yo no fui el último, pero fui siempre, no era muy afín al deporte. Y con artritis, una vez hace igual, no sé, hace 8 años, iba a haber una competencia ciclista en mi ciudad muy importante, es una carrera de 100 kilómetros, y me inscribí y dije, quiero hacer eso, quiero dar la bicicleta. Y el primer día que me subí en la bicicleta, pues me fui camino de terracería, le dimos unos 15, 20 kilómetros, y al día siguiente fue cuando empezó todo, fue cuando yo traía dolores aquí. Yo dije, bueno, nunca he hecho la bicicleta, va uno vibrando, dije, es eso, y lo dejamos pasar. Y pasó una semana y pues traía más dolorcito, y de repente que ya me empezaba el dolorcito del dedo, que es donde yo creo que la mayoría empezó, el dolorcito aquí en esta parte, y de ahí se pasa lo que es el túnel carpiano, y de repente ya empieza lo que es toda la mano, y luego se empieza a bajar el dolor de una mano, y luego se pasa a la otra, empieza una parte y luego la otra, luego ya conforme pasa el tiempo que el hombro, y luego el otro hombro, y no estoy bailando como Macarena, nada más estoy indicándoles, y así empezó los dolores, y ya de repente pues la mamá de una amiga enfermera le dije, me duele, ¿qué tengo? O sea, yo pensé que la bicicleta, pero ya pasaron 2 meses, algo traigo. Dijo, no, pues hay que darte un calmante, ya me dio unos medicamentos y siguieron los dolores. Fueron aumentando el proceso hasta que dije, tengo que ir a ver un médico. Y fui con mi primer médico y ya le di exactamente las características de lo que me estaba pasando, el dolor, las partes. Me dijo, bueno, probablemente puede ser, comes carne, sí, como carne, a lo mejor vas a tener gota, lo que es lo que es muy común, más contra este tipo de dolores. Y siguieron los dolores, me empezó un medicamento, siguieron los dolores. Dijo, vamos a hacerte unas pruebas, vamos a darte unos medicamentos porque creemos que tienes esto. Y siguieron los dolores, dijo, ok, no le atinamos, vamos a intentar con otra cosa, a lo mejor tienes esto. Y me empezó a dar varios tratamientos diferentes para definir o sacar qué enfermedad es lo que yo tenía. Y así pasó varios médicos y cambié de médico y otro médico que pues no sabe que acostó en la cama muy a gusto, pero si no tiene dolores en los hombros, al tener el movimiento así de la cama en mis hombros, no traía dolor. Y así fue cuando encontré una manera de poder yo dormir. Ya después que abrir una puerta, no podía doblar las manos, pues con las 2 manos así moverla para abrir una puerta, para bañarme, también igual un fastidio poder bañarse, y que manejar, yo por mi trabajo manejo mucho, manejo estándar, pues traigo dolor en esta mano, me hago cambios aquí, después el volante acá, después te traen esta, pues ahora lo hacía al revés. Entonces tuve que aprender a hacer muchos cambios, pero llegó un momento que decía, no puedo vivir así, no me gusta vivir así, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y fue cuando empezó la página de reumatoide, que es lo que les comentaba el día de anoche a mis compañeras. Esa página de la que personas no fue creada por mí, de hecho es colombiana esa página. Una compañera aquí de Colombia creó esa página de artritis reumatoide. Yo entré cuando apenas habían 70 personas y buscando información, pero yo todavía no sabía qué enfermedad tenía. Fue un año después cuando por fin un médico me dijo, vamos a hacer unos análisis así, son muy costosos, dije, lo que tenía que hacer, pero ya quiero saber. Y era mi desesperación, era mi coraje, más bien era la impotencia que tenía de no saber qué tenía. Ese era mi fuerte dolor. Me diagnosticaron un 23 de diciembre artritis reumatoide. Fue el día más feliz de mi vida, porque en internet me buscaron artritis reumatoide, ¿qué es? Leer información, leer, y fue donde encontré el grupo de artritis reumatoide. Me metí, me aceptaron, éramos 70 personas, y al poquito tiempo yo empecé a hacer cambios en mi vida. Después que empecé a leer todo sobre la artritis que causaba, sin poder encontrar por qué daba, que era exactamente, simplemente había información de gente compartiendo sus experiencias, y es lo que todos nos hemos tratado de buscar, experiencias de otras personas que nos digan cómo le hice yo para poder salir de esta enfermedad, este dolor que me está matando. Y
cambios, y yo en la página empecé a compartir, oye, empieza a hacer esto, me empecé a sentir mejor, oye, empieza a hacer. Y llegó un momento en que me dijeron, toma, encárgate de la página. Y ahorita tenemos más de 30,000 personas. Creció impresionante, pero es gracias a que, malamente, de que hay muchas personas con artritis, pero más bien es porque de buscar información, aprender. Muchas veces somos medio testarudos y que un médico nos puede decir, tienes esto, hay que hacer esto. Como que traemos un conflicto con un médico, no sé, natural. Sí, nos dice algo y muchas veces no entendemos las palabras de lo que nos dice. ¿Tienes esto y esto y lo otro? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y así fue cuando yo dije, voy a leer libros, voy a leer información, voy a leer sobre médicos que ponen y gente que tenía sus experiencias naturistas, el deporte, emociones, y fue como empecé yo a crear un tipo de vínculo entre varias cosas para decir, a título personal, cómo a mí me sirvió muchas cosas para hacer artritis. Todos somos diferentes, todos lo vamos a tratar diferente y principal, siempre les digo a todos, siempre al lado de su médico. Sí, yo me sirvieron muchas cosas, pero yo siempre lo voy a consultar con mi médico. Yo ya tengo 3 o 4 años que no tomo ningún medicamento, tomo metrotexate, sulfasalazina, ácido fólico para el metrotexate, ibuprofenos 800 miligramos, y varias cositas ahí que me empezaron a dar. Y yo, una de las cosas cuando empecé a ver lo que me causaba, traer mareos, traer debilidad, a veces hasta la vista, te sentías cansado, muchas cosas, dije, no quiero tomar medicamentos, no quiero, porque dije, a mí por lo que he leído, me duele más lo que me ha pasado con los medicamentos que por realmente lo que es la enfermedad. Y ahí fui a una plática que tuve muy larga con mi médico y accedió, pero yo con el apoyo de él. Entonces yo mi consejo es siempre con su médico. Si la verdad con el médico no se funcionó, cambien de médico. Pero siempre alguien que tiene conocimiento tiene que estar a la mano de ustedes, siempre. ¿Sí? Decirle las inquietudes que uno tiene, las cosas que uno le gustaría mejorar, y si encontramos un buen médico, sí nos va a apoyar mucho, como me ha pasado. Pero ya varios años ya sin ningún medicamento, sí tengo mis recaídas. Yo de lo que vi que era lo que funcionaba para la artritis, como les digo, consejo, todos somos diferentes. Yo nomás a mi título personal les comento, pero siempre chequeo con su médico. Yo los cambios que tuve que hacer, yo creo, fue alimentación, ¿sí? Hacer ejercicio y lo principal, las emociones. Las emociones yo creo que es lo que mueve todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está dirigido por un sistema nervioso, ¿sí? Y ese sistema nervioso está conectado a todo nuestro cuerpo. Entonces lo que nosotros ponemos aquí se va a reflejar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero aunque todos seamos muy felices, muy contentos, muy positivos, si no tenemos otros cambios, tampoco va a funcionar. Tienen que ir vinculados varias cosas, les digo, alimentación, ejercicio. Alimentación ahorita es un tema muy diferente entre varias formas, diferentes países, diferentes culturas, comemos diferente. En el grupo yo he sacado estadísticas de que los países con más artritis reumatoide son los que consumen más carnes y lácteos. Argentina, México, Estados Unidos, comen mucha comida chatarra. Pero no nomás es eso, ¿sí? Es todo lo que conlleva el proceso de esa alimentación. ¿Sí? Claro, siempre se ha comido carne, siempre se ha comido lácteos, ¿sí? Nomás que últimamente hay mucho proceso para poder tener ese tipo de alimento y poder crear alimento para tantas personas. Pero igual, no nomás va a ser eso. Tenemos que estar bajo el régimen de un médico. Porque a él dejó de comer carne, yo voy a dejar de comer carne. Porque él dejó de comer esto, o él empezó a comer esto, yo lo voy a empezar a hacer. No funciona así. Alguien conoce nuestro cuerpo, un médico, alguien sabe cómo andamos de otro tipo de órganos, ¿sí? Y él tiene que decir, esto te hace bien, esto te hace mal, hay que combinarlo y a tu cuerpo vamos a hacerlo de esta manera. Yo sí dejé de comer carne, de hecho fui vegetariano 5 años. Después que empecé a leer mucho y empecé 5 años sin carnes, sin lácteos, sin procesados, sin sales, sin azúcares, sin enlatados, sin refrescos de cola, sin cerveza, sin alcohol, nada de eso. Dejé todo. Yo dije, pura verdura, pura fruta, puro grano. Y ahí me funcionó perfecto, Empecé casi mis comidas son líquidas. Ahorita consumo igual casi puro alimento líquido. Ahorita que ando de vacaciones no voy a lujo de comer lo que yo quiera. He comido sabroso aquí en Colombia, muy rico, y voy a seguir comiendo.
Pero sí yo trato de llevar un nivel, un proceso, ¿sí? Yo tomo mucha agua, yo hago ejercicio, trato de disfrutar cada momento de mi vida, cada momento de mi vida. Ayer me tomé una cerveza, nos tomamos, ¿cómo se llama? Ajá, no, fueron como 3 bebidas diferentes lo que probé. Yo en mi ciudad normalmente consumo 2 o 3 bebidas alcohólicas y lo que hace el alcohol es que deshidrata, ¿sí? Y nuestro cuerpo tiene que estar muy bien hidratado. Entonces yo procuro tomar muchísima agua. Naturaleza, yo tomo mucha agua porque hago mucho ejercicio y el mismo cuerpo me lo va adquiriendo, entonces no batallo mucho con eso. Pero a lo mejor una persona que sí hace, que no hace ejercicio, ¿sí? Y toma alcohol, eso sí le va a afectar más que mí. Entonces yo tengo mucho privilegio en ese aspecto. Entonces, no que sean muchas cosas que nos hagan daño, hay que aprender a llevar un balance sobre lo que introducimos a nuestro cuerpo. ¿Sí? Si yo me gusta mucho una hamburguesa, y sé que la carne me hace daño, me como una hamburguesa, la disfruto y vivo feliz comiendo esa hamburguesa, pero no voy a comer esa hamburguesa todos los días, porque eso es lo que me va a afectar. Todo es un balance. ¿Sí? Si a mí me gusta mucho una fruta, ¿sí? Y porque me va a ayudar a, no sé, a adelgazar, no va a estar comiendo esa fruta todo el día y todos los días, porque va a empezar a hacer trabajar más órganos en nuestro cuerpo y va a empezar a afectar esos órganos. Entonces, todo es un balance, pero sin prioridad comer saludablemente y siempre supervisado por un médico o un especialista de lo que es nutrición. Entonces, la alimentación, el ejercicio, yo no hacía ejercicio, empecé a hacer ejercicio. De repente traía dolor en este hombro, voy a tratar de salir a caminar y mover este hombro. Me duelen los hombros, voy a salir nada más a caminar. No puedo caminar, a mí nunca me tocó eso, pero si no puedo caminar porque traigo inflamado cierta parte de articulaciones de mi cintura hacia abajo, pues a mover los brazos. O sea, la cosa del cuerpo necesita movimiento. Y yo con decirles, hay que hacer ejercicio, no es ser el más veloz, el más fuerte, el más ágil en un deporte, ser el que siempre traiga las medallas, no. El ejercicio es mover nuestro cuerpo y disfrutarlo. ¿Sí? Si uno trae dolor y está desesperado, quiere comenzar a hacer un ejercicio, salgan a caminar. Hay árboles, hay, no sé, plantas, hay gente caminando. Entonces el ejercicio va a ser salir, respirar, trabajar nuestro sistema circulatorio, ver gente, saludar, entretener nuestra mente. Eso para mí es un ejercicio. No es de ponernos fuertes y levantar pesas, correr y darle fuerte. No, es entretener nuestra mente y poner a trabajar lo que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando digo hagan ejercicios, salgan a caminar 20 minutos, media hora al día, saluden gente, hablen con gente, platiquen, ven un pajarito, qué bonito pajarito, aunque nos veamos medio ñoños como decimos en México, es disfrutar cada momento, entretener la mente, eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, de repente ahí me decían, el yoga es buenísimo para la artritis. La verdad, yo intenté hacer la yoga y nunca pude hacer lo que hacen los de la yoga, para mí fue demasiado. No puedo hacer lo que hace la gente con yoga, pero hay gente que tiene mucha capacidad de poder hacer ese tipo de posiciones de yoga. Si te gusta nadar, sal a nadar. Si te gusta caminar, sal a caminar. Si te gusta hacer, no sé, tejer, salgan a tejer, hagan tejer, convivan con gente, platiquen, enseñen. O sea, combinen sus emociones con cada actividad que mueva su cuerpo. O sea, no se trata de ser mejor, se trata de disfrutar cada momento, cada actividad y aprovechar y mover nuestro cuerpo, respirar y entretener nuestra mente. Hablen con la gente, platiquen. Hacer ejercicios en grupo es lo mejor. Entonces, yo fue como aprendí. Empezaba primeramente a salir a correr. Salir a correr poquito me desestresaba. Yo en mi trabajo tenía mucho estrés, cuestiones personales, mucho estrés, corajes, problemas, lo que sea. Salir a caminar, salir a trotar, me hacía que me olvidara el problema. Me ponía a pensar, no sé, cualquier cosa, o sea, entretenía mi mente. Sí, ay, qué bonito arcoíris, pero eso mi mente hacía que se olvidara y podía empezar a amar mi cuerpo. Yo ahorita, por ejemplo, corro un maratón y traigo un dolor, yo trato de olvidarme de eso. Yo empiezo a pensar cualquier cosa, hasta lo más absurdo, y terminé un maratón y me acordé de mi dolor. Nuestra mente hace maravillas. Sí, claro, si traigo un dolor aquí, es por algo, traigo una lesión, me lastimé y todo eso. Yo debo también saber distinguir que no puedo mover esa parte de mi cuerpo y la puedo lastimar más. También hay que decir, no puedo. ¿Qué voy a hacer? No lo hago otra cosa. También tenemos que aprender mucho a no a mortificarnos por algo que no podamos hacer en el momento, por algo que no sabemos hacer,
o por algo que alguien más hace, y yo digo, yo quiero hacer eso, qué coraje, no puedo hacer eso. Entonces, siempre tenemos que disfrutar lo que podamos dentro de nuestras capacidades, disfrutar cualquier cosita. Si él corre 2 kilómetros y yo más puedo 10 metros, yo tengo que pensar en mis 10 metros, voy a disfrutar esos 10 metros. Nunca pensé, porque nosotros somos así de que, ay, me quiero correr esos 2 kilómetros que él corre, ay, porque yo no puedo. Y eso es lo que nos hace mortificarnos. Tenemos que empezar a ver nuestras metas, nuestros objetivos. Si yo no puedo correr los 2 kilómetros, puedo 10, debo ser feliz con mis 10. Yo sé que el día de mañana voy a poder hacer esos 2 kilómetros. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas con la mejor actitud positiva que podamos, ¿sí? Tenemos que aprender nosotros a creernos las cosas, a creer que todo se puede hacer. Les digo, yo no creí estar en Colombia en algún momento de mi vida. Aquí estoy. Años anteriores, de hecho, desde mi artritis he viajado mucho y he conocido personas maravillosas. Yo creo que día a día pasan mejores cosas en mi vida, muchas cosas. Yo siento que puedo decir, estoy bendecido, pero estoy bendecido porque sé agradecer lo que puedo hacer y también agradezco por lo que no puedo hacer, pero que quiero hacer y lo voy a hacer en algún momento de mi vida. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar. Yo sé que es difícil a veces, quiero hacer esto, pero el dolor me duele, sufro y es insoportable, pero tenemos que hacerlo, no tenemos de otra. O sea, nos tocó vivir con la artritis, no es un castigo, yo creo que fue una bendición para poder hacer cambios en nuestras vidas. Gracias a la artritis cambié mi vida completamente. ¿Sí? Me pasan cosas pésimas en el trabajo y yo antes me mortificaba, sufría, hacía corajes, me peleaba con todo el mundo y eso me afectaba mucho en mi artritis. Yo ahorita en el momento también en mi trabajo tengo problemas y me enojo, me molesto y ando estresado todo el día y en un par de horas más ya traigo un dolor de artritis. ¿Qué es lo que hago yo? Pues no puedo retroceder el tiempo, puedo decir, ay, deja todo, me salgo a caminar un rato. Necesito despejarme, necesito respirar, necesito quitarme eso que traigo, porque aún me afecta. Igual con la alimentación, yo ahorita puedo comer cosas que sé que me hacen daño, la disfruto mucho, pero sé que no va a ser una vez, ya no lo volveré a hacer dentro de varios días, pero trato de ser muy disciplinado en cada de las cosas. No es de fácil y ya, no, hay que tener mucha disciplina. Cuesta al principio, pero cuando lo hacemos repetitivo y empezamos a disfrutar las bendiciones que empiezan a pasar con todo eso, decimos, vale la pena. Ya al rato el esfuerzo que era muy grande al principio, ya al último ya es fácil porque estamos acostumbrados a hacer cada cosa. Entonces yo digo que la artritis todos debemos de verlo con la misma forma, de disfrutarlo, de vivirlo, del día a día, de que la gente a lo mejor al principio nos afecta mucho de que si nos sentimos las víctimas, de que si queremos que todas las veces, ay, no lo hagas, tienes artritis, y yo lo viví también eso. Y a veces cuando traía mis primeros dolores y mis amigos me veían como una persona normal, pues ya es que no puedo, ay, como que no puedo, yo hasta más mal me sentía. Pero digo, es interno a nosotros, muchas veces la gente de nuestro alrededor no se da cuenta, nos ven y dicen, qué flojo eres, no te puedes levantar, qué flojo más es tu estar. Ellos no sienten, yo les puedo decir a la gente, al principio dicen, me duele. Dice, pues a mí también me duele de repente, pero no se imaginan el dolor inmenso. Tienes que tener artritis para saber qué tipo de dolor es. Cuando te dicen, ¿qué sientes? Es difícil explicar. Puedes decirles, me arde, me quema, siento como si tuviera agujitas, siento, o sea, no podemos especificar exactamente qué, y por eso la gente no entendemos. Y lo cual nosotros tenemos que aprender a que si alguien no nos entiende, que si alguien no nos comprende, si alguien no lo ve de nuestra manera, no debemos mortificarnos, ¿sí? Tenemos que entenderlo, bueno, no conoce, aunque me vea como un inútil, me vea como que no sirvo para nada, lo que sea es, yo soy más maduro que tú, yo voy a entender que tú no puedes comprender lo que yo siento. Yo tengo que, por mí mismo, comprender a los demás y quererme mucho, vivir con la artritis, ni modo, hay que aguantarnos, la tenemos, nos tocó, hay que sacarle provecho. Yo he sacado provecho de eso y todos deberíamos sacarle provecho a esta
¿Siempre fuiste maratonista? No, desde después de la artritis. De hecho, yo creo que cuando me pasó la artritis, corrí mi primer maratón a los 2 años. Empecé primero con carreras chiquitas de 5 kilómetros y de repente puedo más, y después con las de 10, después empecé a hacer. De hecho, la foto que la que salgo ahí fue de mi segundo medio maratón. Y de hecho, hay una playera de una asociación de atletas en Estados Unidos que me mandaron. Pero fue poco a poco. De hecho, mi primer maratón fue años después de la artritis, pero yo ya tenía mentalidad. A rato y llegó su momento. No hay que esperarse, va a llegar el momento. ¿A dónde crees que te ha llevado el tener artritis? Me refiero a dentro tuyo. Te sientes obviamente diferente, pero ¿cuáles son los cambios que has visto con tu trasegar con la... No, en cuanto a ti como persona? Yo como persona mejoré mucho en mi actitud. Sí, yo en cierto momento sí fui muy enojona. Como es cuestión mucho de emociones, yo me quedaba mucho con dolores, con muchos corajes, con problemas de otras personas, con cosas que me pasan a mí, no podía solucionarlas. Yo traté, siempre que me las quedaba, me amargaba, podríamos decirlo. Y con la artritis empecé a ver que todo esto me afecta. Entonces, trato de ser más paciente, trato de darle mejor vista a todo. Empecé a querer hacer más actividades que antes no las hacía, cosas que no me atrevía. Dije, vamos a hacerlo. Entonces, yo di un cambio completamente a mi vida. Mi vida es 1000 veces mejor de lo que era antes de la artritis. Pero fue todos los cambios que me hizo forzadamente hacer, pero aprendí a hacerlos a yo quererlos. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ricardo, muchas gracias. El tips es hacer lo que me gusta hacer. La actividad. Así El sea poquito, pero necesitamos moverlo. Si nada más puedes mover tus dedos, mueve tus dedos. El día que puedas mover tu cuello, mueve tu cuello. Pero mi recomendación es salgan a la calle, salgan. Por ejemplo, es una persona que no me gusta meter en un gym, en un gimnasio, encerrado con otra pared y aparato. No, me gusta salir a la calle, salir, ver gente, saludar. En serio, a mí se me hace muy padre. Yo como corredor salgo a correr y viene una persona delante de mí. Y normalmente nunca hacemos eso, no saludamos. Tenemos la mala costumbre de no lo conozco, no sé quién es, no. Pero si yo voy corriendo y buenos días, nomás porque sí, la otra persona me dice buenos días, y esa persona al responderme buenos días me levanta los ánimos, y me encuentro otra persona y la siguiente persona es buenos días, y la siguiente buenos días, como que vas acumulando energía que tú compartes y se te regresa doble, triple. Entonces salgan, contacten gente, hablen, eso, pero la cosa es movernos, no ser la superestrella en el deporte, sino disfrutar. Porque el deporte es para nosotros, no es para los demás. A otra persona no le importa que yo sea el primero. A él le va a importar nada más a esa persona. Yo voy a importar por mí mismo nada más. ¿Y qué tengo que hacer? Encontrar las cosas que me hagan disfrutar. Gracias. Gracias. Y Juan, a continuación tiene algo muy bonito, muy especial. Tenemos un invitado de Argentina que estamos esperando que podamos conectar con él a través de No, yo le mando. live. Pero préstame el micrófono y yo hablo con él. Vincúlate por completo Bluetooth disconnected. para que se escuche la tecnología. No. Nos toca con Juan, yo poner el celular y que él los mire a ustedes y ustedes lo vean así chiquitico. Juan me dice que él es muy tímido y que si podemos hacer su Bluetooth intervención connected. tipo, no, entrevista. Entonces me ha pedido que lo guíe para él ir contando su experiencia. ¿Aló? ¿Cómo? Se va a estrellar. Si ya lo Calma, comentaste, calma. se va a escuchar por ahí, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, es para ver si podemos ampliar un poquito la... Se perdió el micrófono. Bueno, voy a marcar. Aló, aló.
podemos escucharlo. Aló, Juan. Aló, Juan, ¿sí me escuchas? Aló, aló, Juan. Aló, Juan. ¿Sí me escuchas? Que no creo que me escuche. ¿Y tú tienes el micrófono prendido? El de tu celular. Sí, pero te voy a volver a marcar a ver qué pasa. Aló, Juan. Juan, aló. ¿Sí me escuchas? Hola. Ah, hola, ¿cómo estás? Voy a ponerte aquí de frente para que todos puedan verte. No se ve entrecortado. Yo creo que el micrófono no ayuda. Aló, ¿ahí sí me escuchas bien? Aló. 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 No, utilicemos el micrófono. Desde el celular, sí. No se te escucha, no se te escucha. Aló, ¿ahora sí? Ah, está mucho mejor. Espérame, voy a voltear la cámara para que tú puedas verlos a todos. Yo voy a estar de espaldas hacia ti. No, solo de ¿Ok? No, pero para que ustedes lo vean un poquito. No, pero ahí los ve y no me puede ver a mí. Hola, Juan. Hola. Hola. Mira, estamos acá reunidos. ¿Sí? ¿Todos alcanzan a... ¿tú alcanzas a escucharme bien? Ok. Bueno, Juan, estamos esperando tu testimonio. Ok. Cuéntanos un poquito de ti, Juan. ¿Tú dónde estás ubicado?